Bien, muy buenas tardes a todas las personas conectadas de forma virtual. Hoy, viernes 7 de agosto de 2020, damos inicio a la conferencia virtual de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, titulada Agresividad en la Adolescencia, la cual está a cargo del licenciado Saúl Enrique Rupay Huarcaya, quien es ex psicólogo de la TAM y serumista en Ayacucho. Doy paso al expositor para comenzar con la conferencia. Buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí se le escucha, expositor. Ya, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, saludarles a todos los que están presentes, agradecerle a Alejandro por las coordinaciones que ha hecho conmigo y a la doctora Natividad, que me ha permitido brindar esta conferencia como aporte profesional y de mi experiencia profesional para esta casa de estudios, ¿no? Que es mi alma mater. Eh, bueno, Actualmente me encuentro cursando también la maestría en la misma Universidad Ricardo Palma en Psicología Clínica y de la Salud. He trabajado, a ver si les comento un poco de mí, ¿no? He trabajado un buen tiempo con el personal de LAN, con trabajadores pilotos de helicópteros, el cual me ha llevado muy buena experiencia. He hecho mi serum también en la ciudad de Ayacucho, el cual a través de esta experiencia es donde nace mi iniciativa por desarrollar y sacar este tema, ¿no? Por el mismo hecho de que esta población eh, presenta, ¿no? Condiciones donde los recursos económicos o sociales son bajos. Se evidencia muchas cosas, ¿no? En esta población, en el cual voy a explicar solamente el de tema de la agresividad que se da, ¿no? Eh, no solo también para ese sector, sino a nivel general. Entonces, empezamos. Bueno, es importante primero describir, ¿no? El problema, ¿no? Cómo surge, cómo se inicia, eh, para poder explicar, ¿no? Para tener como base de la información este gran problema, ¿no? Eh, Como todos saben, los medios de comunicación, ¿no? Ya sean por redes sociales o la televisión, aunque también está la radio, pero no muchos lo usan hoy en día, ¿no? El Perú prácticamente se ha vuelto un foco infeccioso de agresividad, ¿no? Lo vemos, lo escuchamos, y lo vemos, está en todos lados, ¿no? Y esto ha generado prácticamente inseguridad en cada uno de nosotros, ¿no? No solo al momento de salir a la calle, sino al momento de tomar de repente nuestras decisiones, ¿no? Porque pensamos, al salir, pensamos que algo malo nos va a pasar y nos preocupamos mucho por eso, ¿no? Eh, y esto de todas maneras va a afectar gran parte de nuestra vida, ¿no? Ya sea en la escuela, en la familia, en el trabajo, las relaciones interpersonales que tengamos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué hay esta inseguridad? ¿No? Porque convivimos con esta realidad y de alguna manera tratamos de adaptarla poco a poco, ¿no? Ya sea conscientemente o inconscientemente. Esta problemática se ha vuelto parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar, ¿no? Hoy en día, si te resistes a un robo, te pueden incluso hasta matar, ¿no? O si te roban, ¿no? En algunos distritos, en algunos lugares dicen, ¿no? Otro robo más, pues no, así es mi barrio,
¿no? Y es así que la agresividad en el Perú está presente y cada vez ha ido aumentando, ¿no? En estos últimos años. Y hasta a veces se ha vuelto cada vez más cruel y fría, ¿no? Ya no hay algún tipo de sentimiento, ya no hay empatía, ya no hay nada, ¿no? Se ha perdido todo eso. Y todo esto es una problemática tanto para el sector salud como para el sector educativo, ¿no? En el cual han estado intentando frenar, ¿no? Con diferentes programas o instituciones, ¿no? O proyectos para combatir esta problemática. Pero desde mi punto de vista, no, no tanto lo está disminuyendo, ¿no? Simplemente está tratando de controlarlo, ¿no? Porque hay un punto clave. Yo considero que la violencia no se combate cuando esto ya pasó o cuando ya ocurrió, ¿no? La violencia se origina cuando un niño o una niña empieza a creer que estos actos o estos comportamientos entre ambos es algo del día a día, ¿no? Es algo común, es algo normal, ¿no? ¿Y por qué en los colegios o en los hogares no se abarca o no se enseña o no se educa estos temas, ¿no? Como bien sabemos, los profesores o padres de familia, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría intenta conocer y apoyar y enfrentar estos casos, estas situaciones, pero los conceptos o métodos de intervención que maneja no son apropiados, no es continuo. Yo he tenido una oportunidad de conversar con gran cantidad de profesores y padres de familias, ¿no? Y les cuesta conocer estos conceptos y ponerlos en práctica, ¿no? Se les dificulta y es entendible porque ellos no son los especialistas, los conocedores de este tema, ¿no? Eh, También pienso que esto no es solo trabajo del profesor o del padre de familia, ¿no? Sino es también parte del trabajo de un psicólogo especializado que esté todos los días, ¿no? Con los alumnos, con los jóvenes, y no estén solo una vez o dos veces por mes, ¿no? Dando charlas o haciendo algún tipo de evaluación, ¿no? De vez en cuando, ¿no? No me parece suficiente. Si bien sabemos que hay una norma, ¿no? En la cual dice que debe haber un psicólogo por primaria y por secundaria, esto no se cumple, ¿no? En los colegios nacionales, como sabemos, hay gran cantidad de alumnos y dos psicólogos no son suficientes, ¿no? Les cuento también como parte de mi experiencia eh, en el Callao, ¿no? Hay colegios donde hay gran población y contratan psicólogos, ¿no? Uno a dos por colegio, pero muchos de los colegas no suelen postular, ¿no? Por el mismo hecho de que el pago es poco o hay grandes problemas que abarcar en la institución que uno se impresiona. Muy aparte de que trabajar con 500 alumnos o más, incluso más, ¿no? Por psicólogo, es imposible, no se puede, la verdad. Pero sí hay colegas que se las ingenian, ¿no? De alguna manera yo les llamo a ellos guerreros, ¿no? Pero no suelen durar, ¿no? Porque realmente el trabajo es agotador, ¿no? Es demandante y es muy sacrificado. Yo considero que cuando el Estado empieza a darle prioridad a la educación y a la salud, se va a producir recién un cambio significativo frente a esta problemática, ¿no? Que estamos experimentando. Mientras tanto, vamos a seguir a paso de tortuga, ¿no? Esto no va a cambiar. Es por eso que trato de abarcar, ¿no? Y exponer la agresividad desde un punto de vista desde la adolescencia, porque es la etapa clave para poder conocer y ayudar a los jóvenes que presentan estos problemas. Y es esta etapa de la persona donde empieza a manifestar cambios significativos.
en su forma de pensar, en su forma de actuar. Es un periodo donde empiezan a asumir ciertas responsabilidades que ya están sujetas a la etapa adulta y suelen dejar la dependencia poco a poco. Además, el adolescente ya empieza a diferenciar, ¿no? Las conductas que son significativas en su entorno social, que siempre va a ser el resultado de lo que uno aprende en casa, ¿no? Y estas conductas pues, pueden ser aceptadas o no pueden ser aceptadas por el sentido común de la sociedad, ¿no? He mostrado varios estudios que un adolescente es vulnerable o proviene de un hogar disfuncional, ¿no? Cuando no vive solo vive con su madre o solo vive con su padre, o de repente no vive con ninguno de los dos o con un familiar. Yo me he topado con la realidad de varios colegios, ¿no? Donde alumnos de 14, 15 años les preguntaban, ¿no? Con quiénes vive, con quiénes convive. Y muchos de ellos mencionaban que no vivían con nadie. Y me quedaba sorprendido, ¿no? ¿Y cómo es posible que entonces tengas para tus gastos personales diarios, ¿no? Trabajo, ¿no? ¿Trabajan de qué? De pelando pollos, limpiando en el mercado. O sea, estos chicos se la buscan, a pesar de tener 15 años, se la buscan de alguna manera para poder sobrevivir, ¿no? Es realmente impresionante el nivel de resiliencia que, que manifiesta. De repente muchos de nosotros no lo pudiera hacer, ¿no? Pero ahí está pues la capacidad resolutiva y de, de las estrategias de afrontamiento que uno desarrolla, ¿no? También considero que un padre como una madre cumple una función fundamental en la formación socioemocional y conductual del adolescente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos contribuye en la formación, ¿no? De los estilos de crianza o un conjunto de acciones que van a educar y ayudar a mejorar, ¿no? La conducta de los chicos, de los jóvenes, y además de muchos aspectos importantes, ¿no? Como es el autoestima, las habilidades sociales, la personalidad y otras variables psicológicas, ¿no? Candela en el 2018 menciona que si estas conductas no son aceptables o no suelen ser manejadas o guiadas, ¿no? Van a desencadenar situaciones de inestabilidad, rebeldía o angustia. Y si llegaran a incrementarse, probablemente generarían consecuencias irremediables, ¿no? Tristes. Vemos hoy en día en nuestra realidad jóvenes, 15, 16 años, dedicadas a la delincuencia, al asesinato, ¿no? Al robo, ¿no? Y realmente es frustrante, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos conocer de dónde se origina todo esto, ¿no? ¿Cuál es la realidad de estas personas, ¿no? Si realmente hay un apoyo o estas personas, ¿cómo han vivido, ¿no? Como muchos lo dicen, cada persona es un mundo, ¿no? Es una situación compleja, ¿no? Y nosotros de repente ya los profesionales o los futuros profesionales, es importante que conozcan, ¿no? Observen bien este tipo de conductas, ¿no? Y de repente no se adelanten a dar comentarios o prejuicios, ¿no? Que de repente no van a venir al caso, ¿no? En los colegios, el maltrato, la violencia que se practica en los compañeros o entre compañeras es realmente preocupante porque es cosa de día a día, ¿no? De repente hoy día que estamos cada uno en su casa recibiendo clases virtuales, ¿no? Ya no se evidencia o se ve este tipo de conductas, ¿no? Pero existe el ciberbullying, ¿no? En el cual, a veces es más cruel, ¿no? Es más psicológico porque juegan con las emociones, con los sentimientos y de alguna manera están perjudicándolo, ¿no? Muchos dirán, no, pero somos amigos, ¿no? Es para reírnos un rato, ¿no?
pero no sabemos la realidad de esa persona de repente con el cual estamos vulnerando esas emociones, ¿no? Y muchas veces, ¿no? En estas personas donde continuamente se vulneran estas emociones, estos adolescentes empiezan a pensar que las personas son horribles, ¿no? Y van llegando poco a poco a odiar a las personas y poco a poco a la sociedad y se van aislando, y creciendo con pensamientos negativos, incluso catastróficos, ¿no? En países como Estados Unidos o en Europa, donde la violencia es mucho más marcada, hemos visto, ¿no? Se han visto evidencias, ¿no? Donde alumnos o exalumnos con este tipo de pensamientos ingresan o regresan a sus antiguas instituciones y empiezan a asesinar, ¿no? A todo lo que ven empiezan a asesinar. Y no tienen miedo de morir o a que les pase algo, ¿no? Porque ese sentimiento de venganza ya lo logró, ¿no? Logró su propósito. Toda esa tensión, toda esa frustración, ya lo descargó. De alguna manera se sienten más calmados, ¿no? Pero ya están los problemas mentales graves, ya están presentes, ¿no? Se les puede ayudar, pero igual van a seguir con esos traumas persistentes en toda su vida, ¿no? Por eso considero que el desarrollo socioemocional de cada persona es muy importante, ¿no? Y no se pueden jugar o vulnerar, ¿no? Con conductas inaceptables, ¿no? Porque, como ya les dije, esto los va a perjudicar de repente, no en la adolescencia, sino en la adultez, ¿no? Y, y por eso es muy importante que desde la escuela o desde el hogar, ¿no? Se practiquen conductas aceptables para mejorar o guiar bien en el desarrollo de cada persona. Es muy importante también conocer, ¿no? Qué es la agresividad, la agresión, la violencia, ¿no? Hay mucha literatura en la cual define estos términos, ¿no? Pero al final esto se interrelaciona, ¿no? Porque tratan siempre de explicar esta problemática, ¿no? Pero es bueno siempre definirlo para tener el conocimiento, ¿no? Eh, el primer autor nos dice, ¿no? Que la agresividad es la tendencia o disposición a comportarse agresivamente en distintas situaciones. Da cuenta de la capacidad humana para oponer resistencia a las influencias del medio y constituye un recurso en su medida adecuada en función a la conservación de la vida. O sea, nos dice que la agresividad va a ser una forma de defendernos, ¿no? De defendernos a las situaciones que se nos presenta en cualquier momento o en cualquier contexto, ¿no? Por otro lado, Coe nos dice, ¿no? Ya habla de la agresión, ¿no? Refiere que es un acto, ¿no? Un comportamiento que se despliega en la realidad, ¿no? Que va a ir en contra de alguien con la intención de producirle un daño. Este daño se puede dar, este daño se da de forma puntual y efectiva, ¿no? Frente a situaciones concretas. O sea, nos dice que la agresión ya es una conducta, no es un hecho, ¿no? Que se observa, que se ve, ¿no? Por otro lado, los conceptos de violencia o agresividad suelen estar muy de la mano, pueden ser a veces un poco confusas, ¿no? Pero Vázquez nos dice, ¿no? Que la violencia es un modo de proceder a ofender y perjudicar a alguien mediante el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Esto no quiere decir que la violencia, pues, no solo sean expresiones de fuerza física, ¿no? Sino que también son comportamientos donde hay estrategias de poder, ¿no? Para la intimidación o para imponer algo, ¿no?
También, ¿no? Hay otros dos autores que nos dicen, ¿no? Que la violencia es un tipo de agresividad, ¿no? Que está fuera o más allá de lo natural, en el sentido adaptativo. Y tiene como objetivo causar un daño físico o emocional de manera extrema, como daños graves, físicos o psíquicos, incluso hasta la muerte. Esta aclaración nos permite entender que la violencia estaría relacionada a algunos tipos de acción, ¿no? De repente, en síntesis, podemos decir que la agresión es la conducta o el acto que se da mediante la agresividad, ¿no? En cambio, la violencia es un tipo de agresión cuya intención es causar un daño de grado extremo, ¿no? Con tal de perjudicar. Como bases teóricas también es importante, ¿no? Conocer qué fundamentos se han construido o explican, ¿no? Ese tipo de conductas, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Eh, las que se han dado desde un comienzo de repente son las teorías evolucionistas, ¿no? En el cual la agresividad no lo consideran del todo negativo, ¿no? Sino lo consideran como algo innato del ser humano, desde las primeras etapas del desarrollo de la persona. Y es una forma de adaptación, ya sea para defenderse, competir, conseguir logros y en última instancia para sobrevivir, ¿no? Y estas teorías evolucionistas describen muchos tipos de agresión, ¿no? Tales como la agresión maternal, ¿no? Para protección de ellas, agresión sexual, ¿no? Para sometimiento de la pareja sexual, agresión entre machos, que establece el uso de poder y jerarquía, agresión predatoria para obtener objetos, entre otros, ¿no? Y así detalla muchos tipos de agresiones, ¿no? De repente de alguna manera primaria, ¿no? Pero en la actualidad no es suficiente estas interpretaciones sobre la agresividad, ¿no? Porque hay altos niveles o índices de esta problemática, ¿no? Que se asocian a un amplio rango de problemas sociales, ¿no? Por eso he tomado a dos autores que me parecen importantes, fundamentales para de repente describir este comportamiento, ¿no? El primero es Bandura, ¿no? Que de repente ya muchos lo saben, ¿no? De él, que desde su teoría de aprendizaje social menciona que la agresión es adquirida por un aprendizaje social a través de la observación. La realidad es esa, ¿no? Los niños aprenden lo que ven desde diferentes contextos en el entorno que los rodea. Si ven amor, van a expresar amor. Si ven agresividad, van a expresar agresividad. Por eso es muy importante tener en cuenta todas estas actitudes y los medios de comunicación que los rodean a estos niños, porque están expuestos a que ellos lo imiten, ¿no? Porque lo van a tomar como ejemplo todo, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos a Ellis, ¿no? Desde un enfoque ya más cognitivo-conductual, ¿no? Menciona que la agresión es adquirida por un condicionamiento clásico, ¿no? Por el uso de premios y castigos que van a moldear la conducta. Existen casos donde el niño es premiado sin merecerlo, ¿no? Ya que han cometido errores y los padres no lo corrigen, al contrario, van a reforzar estos comportamientos asumiendo que es solo un niño, ¿no? Y es ahí donde el niño empieza ese rol agresivo, ¿no? Con comportamientos de manipulación, ¿no? Y es un indicador para decir que está yendo por ese camino, ¿no? Por otra parte, los castigos también en muchos casos van a motivar a la agresividad, ¿no? ¿Por qué?
Porque si vamos a castigar a un niño o un joven para que realice conductas negativas que de repente uno quiere que lo haga, lo vamos a perjudicar, ¿no? Por eso es muy importante saber manejarlo, ¿no? Desde la familia hasta a su familia, el área educativa y su esfera social, ¿no? Lograr un buen desarrollo socioemocional, ¿no? En las diferentes áreas de cada persona. A su vez, también hay diferentes tipos de agresividad, ¿no? Hay muchos autores que tratan de explicarlo, ¿no? Pero les voy a mencionar de repente dos enfoques que son más claros y un poco precisos, ¿no? En el primer cuadro, los primeros autores, ¿no? Mencionan la agresión física, la agresión verbal, la agresión social. La agresión física toman como concepto que es un ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales con conductas motoras y acciones físicas, el cual va a implicar un daño corporal, ¿no? También está la agresión verbal, que es una respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o comentarios, de amenazas o rechazos. También está el social, acción dirigida a dañar la autoestima de los otros o el estatus social, ¿no? A través de expresiones faciales, rumores, ¿no? Manipulación de algunas relaciones interpersonales. Claro, tenemos autores un poco más contemporáneos, ¿no? Que dan una concepción más estructurada de lo que es la agresividad. No solo se basan en los tres, ¿no? Sino mencionan que es de dos formas, ¿no? Una dimensión conductual, que se refiere a la expresión, una dimensión relacional, que cuál es la finalidad y su objetivo, ¿no? La primera, que es la física, comprende comportamientos como golpes, empujones, la verbal como insultos, calificativos, ¿no? Actos se refiere a aquellos donde hay un daño manifiesto, ¿no? O pasivos, donde hay una negligencia o abandono. Directos, ¿no? Lo que implica una confrontación cara a cara, o indirectos, ¿no? Donde se realizan a través de medios donde llegan o con el alcance al agresor, ¿no? Por la parte de la dimensión relacional, ¿no? Que engloba la agresión reactiva y proactiva. La reacción reactiva es la respuesta defensiva frente a una amenaza o provocación percibida, ¿no? Suele ser afectiva, impulsiva, acompañada de alguna forma visible, ¿no? De explosión de ira, ¿no? Muchas veces es de forma impetuosa, descontrolada, ¿no? Donde hay una gran carga emocional, ¿no? Esta agresión mayormente está relacionada a problemas de autocontrol, ¿no? Eh, y, se, y se basa mayormente a dar atribuciones hostiles, ¿no? En el comportamiento de los demás, ¿no? En cambio, la agresión proactiva supone comportamientos intencionales para resolver conflictos, ¿no? O dificultades en la comunicación o para conseguir beneficios, ¿no? De repente podemos ver acá la diferencia que la agresión reactiva es más impulsiva, descontrolada, ¿no? Y la agresión, o decirlo, ¿no? Menos pensada, ¿no? O la agresión proactiva es más elaborada, ¿no? No tanto se llega al punto de crear malas relaciones o mal momentos o con otras personas. Y ya conociendo un poco
sobre estos conceptos, ahora toca conocer lo que es la estadística, ¿no? Lo que se vive o se ha vivido en este último año en la realidad de Perú, ¿no? Eh, estas estadísticas lo he sacado de la encuesta nacional de relaciones sociales, ¿no? ENARE, del INEI, ¿no? Que se realizan en los meses de octubre y diciembre, ¿no? De cada fin de año. Esta es la última, ¿no? En el cual vamos a comenzar hablando primero, ¿no? De entre jóvenes entre 9 a 11 años y de 12 a 17 años, ¿no? ¿Por qué considero a jóvenes entre 9 y 11 años, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar con otros colegas en el cual, ¿no? Esta etapa anteriormente la llaman o la llamaban como la etapa de pubertad, donde era el paso donde el niño se preparaba, ¿no? Para entrar a la adolescencia, ¿no? Pero hoy en día ya no se considera, por decir, la etapa de la pubertad, sino una etapa de preadolescencia, ¿no? El joven ya está, y es un adolescente, pero está en las primeras etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya muchos de ellos psicológicamente se encuentran muy adaptados a la realidad, ¿no? Producto de la tecnología o los medios de comunicación que dominan, incluso más que de repente los adultos, ¿no? Eh, Psicológicamente están muy desarrollados, ¿no? Pareciera que a la velocidad de la luz ya han aprendido mucho más conceptos que muchos de nosotros, ¿no? Es por eso que producto de la tecnología y los medios de comunicación, estos jóvenes entre 9 y 11 años ya se encuentran en condiciones para poder experimentar y exponer sus emociones, ¿no? De manera detallada, ¿no? Vemos en el primer círculo, ¿no? En el hogar, que el 68.9% de la población entre 9 a 11 años de edad sufrió violencia psicológica o física en su hogar alguna vez en su vida. O sea, casi el 70% de la población entre 9 a 11 años ha sufrido en su hogar violencia, tanto física como psicológica. Y solo el 31 o 31,1% no ha recibido, ¿no? Se podría decir que de alguna manera son unas personas afortunadas. Y si de repente dividimos más, ¿no? Vemos que el hogar es más marcado, ¿no? La violencia física y psicológica, o sea, se da a la misma vez, ¿no? En cambio, la violencia psicológica o física individualmente se da en menos porcentaje, ¿no? Y ahora nos vamos al lado de la escuela, ¿no? El 62.2% de la población eh, ha sufrido violencia psicológica o física en su entorno escolar. O sea, está al mismo nivel que en el hogar. O sea, no ha variado mucho, ¿no? Solo el 31.8% no ha sufrido violencia. Y se puede decir que es casi el mismo porcentaje de los afortunados que en el hogar no sufren este tipo de violencia, ¿no? Y los que sí lo sufren son los mismos, tanto en el hogar como en la escuela. Pero acá sí hay una diferencia, ¿no? Vemos que la gran mayoría, el 37.2%, es violencia psicológica, ¿no? Los alumnos son crueles psicológicamente y la física es mínimo, ¿no? Exclusivamente la física es mínimo, solo un 2.3%, ¿no? Y realmente estos datos preocupan, ¿no? O sorprenden, ¿no? Porque uno piensa de repente que ha disminuido, que estamos mejorando, pero no. La realidad es esa, y como lo dije en un comienzo, estamos avanzando a pasos de tortuga.
¿Por qué? Porque no abarcamos esta problemática desde la raíz, desde los hogares, ¿no? Siguiendo con los datos, ¿no? Ahora que ya nos toca entre 12 a 17 años, ¿no? Que ya es el núcleo, ¿no? De los adolescentes, ¿no? Vemos que en el hogar el 78% de la población entre 12 a 17 años de edad víctima de violencia física y psicológica en el hogar se ha aumentado. O sea, a medida que crecemos, experimentamos mayor violencia, no disminuye, al contrario, ¿no? Y observamos, ¿no? Solo un 22% no ha sufrido ningún tipo de violencia, ¿no? Cada vez disminuye, ¿no? Pero se mantiene el mismo rol de los jóvenes que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Igual, el mayor porcentaje se encuentra en lo que es violencia física y psicológica mutua, ¿no? Un 47.2%. Luego se da la violencia psicológica y la violencia física individual, ¿no? En la escuela también, a medida que va aumentando, se produce más de estos problemas, ¿no? Eh, el 68.5% de la población entre 12 y 17 años sufre violencia psicológica física en el entorno escolar, ¿no? La violencia psicológica ha aumentado más. O sea, los jóvenes, a medida que crecen, son más crueles psicológicamente, ¿no? La violencia física es igual, ¿no? Y acá nos topamos, ¿no? Con de repente la realidad en la cual puede abrir muchos debates, muchos comentarios, ¿no? Del porqué, del motivo, ¿no? Pero si nos vamos de repente a un dato de personas mayores de 18 años, la problemática es la misma, ¿no? Mayormente mujeres, ¿no? Casi el 70% de mujeres mayores de 18 años han sido víctimas de violencia psicológica o físico sexual, de las cuales cerca del 80% han sido víctimas por parte de su esposo, su pareja, su compañero, su conviviente. Y solo el 38% solicitaba ayuda. O sea, podemos ver o entender que de todas estas personas, la mitad todavía sigue conviviendo con su agresor, ¿no? Y hoy en día que por la pandemia, que estamos cada uno más tiempo en casa, y como los mismos datos estadísticos que ha lanzado, ¿no? El CEN, el Ministerio de la Mujer, la violencia continúa con la mujer. O sea, la violencia está y sigue aumentando. ¿Por qué? Porque el agresor sigue viviendo con su víctima y no se hace mucho, ¿no? Yo les comento un poco de mi experiencia en el Serum, ¿no? En el cual de repente muchos lo van a llegar a hacer y uno empieza con esas ganas de contribuir, ¿no? De realizar, de hacer muchas cosas, ¿no? Pero es como que te enfrentas a una realidad donde chocas con el sistema, ¿no? Quieres hacer algo más, pero de repente no puedes porque se escapa de tus manos. No hay recursos económicos, no hay el apoyo de repente de las instituciones para que tú de repente puedas manejar o guiar, ¿no? A pesar de que existe protocolo, ¿no? Protocolos y son buenos, ¿no? Para poder dirigir o desarrollar programas de intervención, ¿no? O temas a elaborar, ¿no? Pero lamentablemente es así. Muchos no cumplen los protocolos. Te chocas
lo hablo desde mi experiencia, no digo que en todos los lugares sean así, ¿no? Lo hablo desde mi experiencia y me he enfrentado a que muchos de los profesionales de la salud quieren trabajar, ¿no? Y cumplir con su rol. No, no hay mucho ese trabajo integral donde todos los profesionales sean un equipo y colaboren, o se ve muy poco, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Este último año me tocó atender casi un poquito más de 50 casos de violencia, ¿no? De mujeres que han sufrido violencia y de niños también, ¿no? Que me los han derivado, ¿no? Eh, y eran casos realmente tristes, ¿no? Muy sensibles, ¿no? Mujeres desfiguradas, ¿no? Hijos realmente maltratados, abandonados. Eh, Todo era llanto, tristeza, eh, y uno queda impactado, ¿no? Porque normalmente no suele atender de repente estos de casos, ¿no? Donde son traumáticos, ¿no? Yo pienso que ellos necesitan una ayuda especializada, ¿no? En el cual hay centros comunitarios que recién se están creando y deberían atenderse ahí, pero la realidad de repente no es como uno se espera, ¿no? Lo que hacía el CEN era enviarme estos casos y nada más. De parte de ellos no había un control, un monitoreo para poder guiar o hacer que su recuperación de estas personas sea efectiva, ¿no? Y al no haber eso, estas víctimas se preocupaban más en lo que era el tema legal, ¿no? Y muchas de estas personas no culminaban su terapia, ¿no? Y es como que hay un poco de, no hay esa coordinación que se debería dar, ¿no? Entre trabajar un centro comunitario, un centro de salud o un hospital, ¿no? Se supone que un hospital que es una categoría tipo 3, hay personalizado, ¿no? Pero siempre este tipo de casos acuden a centros de salud o a postas de salud, y es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar. Y es muy importante que como futuros profesionales manejemos este tema, ¿sí? Porque no es fácil, ¿sí? Con psicoeducación no vamos a poder abordar de repente esta problemática o las dificultades que tenga una persona que viene con violencia, ¿no? Otros datos adicionales, ¿no? Que tiene el INEI es que el índice de tolerancia social hacia la violencia entre niños y niñas y adolescentes es un 58%. O sea, el 58% de la población tolera que la violencia hacia los niños o niñas o adolescentes es aceptable. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿No? Donde hay ese tipo de normalización de pensamiento por parte de las personas. Por otro lado, también sobre la violencia contra la mujer, es parecido. El 60% piensa que es tolerable este tipo de conductas, ¿no? Que de repente se lo merece, o es que han hecho algo, o porque no han cumplido, ¿no? O sea, ¿dónde está la capacidad de empatía, ¿no? Para pensar de esa manera, ¿no? Se ha perdido. Y esto está relacionado mucho al tema del machismo, ¿no? Que se vive acá y es día a día, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la agresividad, ¿no? La normalización de la violencia. Creo que si nosotros permitimos que este tipo de conductas
se justifiquen, no vamos a poder llegar a ese punto de cambiar esa mentalidad. No vamos a poder. Y mira, ¿no? Los datos estadísticos lo refuerzan, lo corroboran. Dicen que el 48% de niños o niñas justifican la violencia y en adolescentes el 40% también lo justifica, ¿no? Y, ¿Y de dónde sale esto? ¿No? No es que los niños o los adolescentes lo digan por decir, lo justifiquen por justificar, sino porque eso es un aprendizaje que viene de casa, ¿no? El acto violento acá en nuestra realidad peruana es considerado todavía un medio de crianza y de educación, ¿no? Y también aquí se abre un gran debate, ¿no? En lo que respecta a las instituciones educativas. Hoy en día el rol de profesor y alumno ha cambiado, ¿no? Ahora el alumno maltrata al profesor, ¿no? No me refiero en casos donde se originan estos temas de violencia, ¿no? Eh, ahora el alumno golpea, insulta al profesor, hasta lo humilla, ¿no? Se han visto en videos donde han salido a la luz. Y si el profesor de repente llegara a hacer algo, ¿no? Estos jóvenes los amenazan con denunciarlos. Y es ahí de repente donde el profesor ya no quiere hacer nada, ¿no? Eh, Da un paso al costado, ¿no? Con fin de no perjudicarse, ¿no? Como les decía, ¿dónde creen que nacen este tipo de conductas, ¿no? A esto lo aprenden en casa, ¿no? Para ellos es normal, en su casa es normal, por eso lo practican o lo ejecutan en el hogar o en la calle, ¿no? Pero de repente cuando a estos chicos les toca, ¿no? Este tipo de situación, los padres de familia se transforman, ¿no? En defensores públicos, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que toquen a nuestros hijos, ¿no? Pero en su mente de ellos dan a pensar, ¿no? El único que le debe corregir con maltrato somos nosotros, los padres, ¿no? No los profesores, no terceras personas. Eso está en la cabeza de estas personas que tienen este pensamiento, ¿no? Y muchas veces en estas instituciones educativas, los profesores no tienen el control lo tienen los alumnos. ¿Y qué pasa? ¿No? Piden ayuda, muchas veces esta ayuda no llega. Les comento también que en dos instituciones, mayormente esto ocurre en instituciones que tienen pocos años, ¿no? Su estructura de repente de profesores es poca, ¿no? Recién están iniciando. Y en la posta o en el centro de salud donde estaba, vinieron de dos instituciones educativas, el director y algunos profesores, ¿no? Diciéndonos, solicitándome a mi persona ayuda, ¿no? Porque ya no podían manejar esa situación, ¿no? Y la realidad con la que me topé fue muy sorprendente. O sea, estos jóvenes la mayoría vivían totalmente abandono, no hacían caso a nadie. Ellos habían hasta incluso bandas criminales, ¿no? Futuras bandas criminales, ¿no? Porque había cabecilla, mano derecha, mano izquierda y tenían sus apodos, ¿no? Y es impresionante, pues, lidiar con, con, con estas personas, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Un psicólogo que a la vez trabaja en un centro de salud y tiene que acudir a una institución educativa para reforzar o dar talleres o ejecutar programas para su desarrollo, no es suficiente. Como le dije anteriormente, un psicólogo tiene que estar todos los días ahí, ¿no? Guiando, observando, monitoreando, ¿no? Y viendo en qué medida se van desarrollando para poder ver la eficacia del trabajo que uno hace, ¿no? No es cuestión de ir
eh, de vez en cuando, ¿no? Pero esa es la realidad. De repente muchos se van a topar más adelante, ¿no? Eh, el trato violento, como les dije, ¿no? Es algo normal y muchos de los padres o que ejercen autoridad en casa dicen, ¿no? Te pego, pero por tu bien, ¿no? Para que te corrijas. Justifican la agresión y el adolescente también lo justifica con compañeros y no piensa en las consecuencias negativas que puede traer más adelante, ¿no? Estas prácticas se han transmitido de generación en generación, ¿no? Y mayormente son los padres que han experimentado esta violencia en la infancia los más propensos a utilizar métodos de control con sus hijos, ¿no? Y son los mismos varones que toleran más este tipo de violencia, si hablamos de estadísticas, de probabilidades, ¿no? Para ir terminando, ¿no? ¿Por qué un adolescente puede decir, ¿por qué me pegan? ¿Por qué me agreden? ¿No? Según estudios, ¿no? Una encuesta, tenemos como resultados, ¿no? Que tantos niños y niñas como adolescentes, un estudio que se ha realizado con niños y adolescentes, cerca del 50% mencionan que los padres tienen derecho a que los golpeen, ¿no? Por la conducta. O sea, los niños justifican, ¿no? Que les peguen sus padres, ¿no? Y solo un 10% mencionan que los profesores deben hacerlo. O sea, cómo es, ¿no? La educación que se brinda. Mi papá me pegaba, otra persona, ¿no? Como se los mencioné anteriormente, ¿no? Las figuras autoritarias en el hogar implementan este tipo de aprendizaje en los jóvenes, ¿no? Que está totalmente descabellado, fuera de lugar. Cerca del 70% les pegan porque desobedecen, el 24% hacen cosas prohibidas, el 18% porque les faltan el respeto, el 10% porque sacan malas notas, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que de repente van a vulnerar o a incrementar, ¿no? Este tipo de conductas? Muchos saben que este tipo esta problemática se da mayormente en, en lugares donde hay pocos recursos, ¿no? No hay mucho apoyo de parte del Estado, ¿no? Y también en estos hogares se evidencia padres ausentes. Y muchos de estos chicos solo viven con su mamá, o con su papá, o con el tío, con el abuelo, ¿no? O con nadie, ¿no? Y no hay una figura paterna. ¿De dónde aprenden? De la calle, ¿no? ¿Qué aprenden en la calle? Todo, ¿no? En la calle tú puedes aprender de todo. Más a esa edad donde empiezan a curiosear, donde empiezan a buscar soporte emocional, ¿no? Se pueden hasta involucrar, como les dije, ¿no? En ese colegio que tocó, ¿no? En conformar una banda criminal, porque ahí encuentran el apoyo que de repente en su casa no le dan, ¿no? Ahí se sienten bien ellos en su concepto, ¿no? Errado, pero es su concepto, ¿no? También está la crianza autoritaria, ¿no? Donde el padre o la madre exige o obliga que se tienen que hacer las cosas como él dice. Eso no es correcto, ¿sí? A los jóvenes hay que ayudarlos a que crean su forma propia de pensar. Si se llegaran a equivocar, se les aprende corrigiendo, orientando, ¿no? No diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Qué es lo que va a hacer, ¿no? Ahí de repente donde muchos padres de familia se equivocan, ¿no? El hijo debe ser en todo al padre. En cierta parte está bien, ¿no? Pero el chico tiene que creer sus propias estructuras o esquemas mentales, equivocándose, ¿no? De manera,
crea un buen desarrollo, ¿no? Por otro lado está la comunicación asertiva. El padre o la madre no sabe cómo piensa su hijo, cómo siente su hijo, qué va a hacer su hijo, o sea, no sabe nada, ¿no? Y entonces el chico no se siente ni identificado, ¿no? Y le llegan sus padres así, ¿no? Punto, no lo ven como una figura de autoridad y hacen lo que desean, ¿no? También están las malas influencias, ¿no? Que está muy relacionado con la ausencia de padres, ¿no? Buscan amistades que de repente no son buenas, ¿no? Y las encuentran en la calle, en los colegios también, ¿no? Se escapan de la casa, no van a la escuela, empiezan a salir muy tarde de su casa, a veces no regresan, ¿no? Y, y empiezan de repente a realizar conductas ya más graves, ¿no? Como involucrarse en el consumo de sustancias prohibidas, ¿no? Psicoactivas, ¿no? Y se ve esto, ¿no? En jóvenes de 13, 14 años ya están fumando marihuana, ¿sí? Ya tienen cigarros en sus mochilas, ¿no? De repente uno se queda sorprendido, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Pareciera que estos comportamientos o conductas están ahí a la simple vista de estos jóvenes, mientras los adultos no, es difícil verlo, ¿no? Y también están las obligaciones domésticas, ¿no? Estadísticamente, hoy en día se dice que no asistir al colegio para ayudar a los padres revela una vinculación con el aumento de violencia, ¿no? Las adolescentes mujeres son las más afectadas, ¿no? Porque tienen que cumplir, ¿no? Eh, estas tareas y si no las cumplen son producto de violencia, ¿no? Mayormente esto se ve en lugares eh, de zonas rurales, ¿no? Donde es verdad, pues, ¿no? Los padres prefieren que los ayuden en casa o en el trabajo a que mandarlos en el colegio, ¿no? Y ahí se crea un grave problema del rol de género, ¿no? La mujer para cocinar y el varón para hacer actividades de fuerza en el campo, ¿no? Y está mal, pues, ¿no? Debemos enseñar a todos en la casa que todos deben hacer todo, ¿no? Todos deben compartir las actividades, todos deben conocer un poco de todo, ¿no? De esa manera, pues, se crea un equipo, ¿no? No se trabaja de manera individual. Gracias, Alejandro, sí. Para terminar, eh, las últimas con- conclusiones, ¿no? que puedo brindarles, ¿ya? Es que la conducta agresiva es un fenómeno complejo y multideterminado, ¿no? Eh, porque incluye diversos factores, ¿no? que van a contribuir en su desarrollo. Además, como ya lo hemos visto, ¿no? Desde dos puntos de vista, ¿no? Que la agresividad es como que un impulso innato y por otra parte que es resultado del aprendizaje, ¿no? Pero los dos juegan un papel importante en el desarrollo de estas dos tendencias, ¿no? Eh, los comportamientos agresivos se pueden modificar a medida que el niño crece y las manifestaciones de agresividad se minimizarán por medio del aprendizaje y las normas sociales. Claro, si identificamos mientras más ganan estos comportamientos, podemos dar solución. Sí se puede, ¿no? Lo que sí va a dificultar cuando esto se presente en personas cuando sean más adultas, ¿no? Ya crean comportamientos antisociales, ¿no? Y es mucho más difícil, ¿no? También está que el apoyo de los padres, cuidadores, maestros que puedan brindar al niño o adolescente en la familia o en la escuela sea
factores protectores frente a la problemática de evidencia. Claro, los padres, cuidadores o maestros son los pilares para poder enfrentar esta situación. El psicólogo o el profesional encargado lo único que va a hacer es aportar sus conocimientos para poder guiar a estos personajes, autores principales frente a esta situación, ¿no? Y por último, no justifiquemos, ¿no? Ni normalicemos este tipo de conductas en ningún sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todos crecemos con la idea de bien, ¿no? Todos crecemos con la idea de mejor para nosotros y para el resto, ¿no? También debe ser igual, ¿no? Así que no permitamos que estos comportamientos sean aceptables en ningún lado. Y si de repente hay dudas, no conocemos o no manejamos conceptos o estrategias, busquemos la ayuda necesaria, ¿no? Hay muchos profesionales que creo que pueden brindar el apoyo correspondiente para que puedan guiar, ¿no? A los padres, a los hermanos, a los familiares, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque, como dice, ¿no?, un colega que es especialista en niños, un niño es hiperactivo, ¿no? Un niño suele ser hiperactivo, extrovertido, ¿no? Tanto con respecto al temperamento, ¿no? Pero si en casa no lo es, si un niño en casa es deprimido, aislado, ¿no? Hay problemas, ¿no? Por eso es bueno observar, identificar y solicitar la ayuda respectiva, ¿no? Siempre con el diálogo, ¿no? Y con las buenas enseñanzas. Bueno, yo les agradezco mucho por por estar en esta exposición, y Alejandro me dice que ya a ver si hay preguntas correspondientes, vamos a tratar de resolverlos, ¿no? O de repente algún comentario o alguna situación que ustedes han presenciado lo pueden compartir, ¿no? Les agradezco por su tiempo y por prestarme atención. Te doy el espacio, Alejandro. Sí, bueno, se le comunica a todos los asistentes que ya se habilitó el chat de la sesión para todos los que quieran hacer algún comentario o tengan alguna pregunta. Sírvanse a hacerlas en el chat. A ver, Enrique, ¿no? Mencionas del feminismo hegemónico, ¿no? Cuando hablamos de agresividad con respecto ya al feminismo así en globalidad, en totalidad, ya nos estamos yendo de alguna manera a un extremo, ¿no? No comparto de todas maneras eh, el tipo de forma de pensar de repente de las personas, ¿no?, que piensan que el feminismo debe sobresalir, ¿no?, por producto del machismo. No lo comparto. Simplemente yo pienso que, como lo mencioné, ¿no?, tanto el hombre como la mujer contribuyen a dar ideas, principios eh, o actitudes para que pueda fortalecer los conceptos, ¿no?, equitativos entre una persona que de repente está pensando conocer, ¿no? Eh, la agresión, como lo dije, lamentablemente es predominada y es por el varón, ¿no? Y es algo que se debe cambiar
ese chip, ¿no? En todos, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. A ver, Alexandra nos dice, ¿no? ¿Cómo tratar a un niño de 12 años en cuanto a ver un tipo de película de violencia o a qué edad? Bueno, no necesariamente a los 12 años, ¿no? El niño, como les decía, ¿no? A partir ya de los 9 años, el preadolescente ya empieza a tener su propia, a crear o a formar sus propias estructuras mentales, ¿no? Más bien, ¿a qué edad se debe orientar sobre este tipo de violencia, ¿no? A partir de los 6, 7 años, ¿no? Donde ya se va formando más emociones, ¿no? Porque, como les dicen algunos autores, ¿no? Un niño, un infante, empieza hasta los 3 años a generar conductas un poco agresivas, ¿no? De rebeldía, ¿no? O de hiperactividad, ¿no? Y poco a poco se va modulando. Mientras sus emociones van mejorando o se van desarrollando, es ahí donde se empieza a explicar de repente o a orientar sobre los tipos de violencia, ¿no? Obviamente hay un grado de violencia, ¿no? A un niño, bueno, a un joven de 12 años no le vas a permitir ver gran cantidad, ¿no? de episodios de violencia, ¿no? Porque esto puede generar en su forma de pensar eh, la curiosidad a intentarlo, ¿no? Por eso es importante medir, ¿no? Y explicarlo a partir de los 7, 8 años, ¿no? Que me parece muy válido. A ver, Fernando dice, ¿no? De la de Francis Galton, ¿no? Los rasgos persistentes en la familia según los rasgos persisten en las familias, según el de la naturaleza del ser humano y el carácter se basa en nuestro historial genealógico. ¿Es eso cierto? Como les dije, no hay muchos autores en el cual la agresividad es una forma innata de nosotros, no es una forma de protección, de enfrentar, de salir adelante, ¿no? De conseguir los objetivos que deseamos, ¿no? Pero y muchas veces, ¿no? La agresividad es compartida, ¿no? Es heredada, ¿no? Y eso se ve en el temperamento. De repente que el padre ha tenido y puede heredarlo a sus hijos, ¿no? Pero como les mencioné, la agresividad en la intensidad se va a ver como un tipo ya de violencia, ¿ya? No tanto como una forma de poder defender lo suyo, ¿no? Mariluz, muchísimas gracias. Eh, Enrique Simón, igual muchas gracias por las preguntas. A Fiorella también le agradezco mucho. Eh, bueno, es algo que comparto con ustedes, ¿no? Predispuesto de repente a compartir más temas. Estoy a disposición a solicitar de repente alguna ayuda también. Es muy importante, ¿no? Como futuros psicólogos, la evaluación, ¿sí? Saber evaluar qué cosa, ¿no? Qué materia, qué índice, ¿no? Yo estoy tocando la agresividad de repente de una manera más general, ¿no? Pero de repente si queremos tocar la violencia de cada sector, tocaría hacer una investigación más individualizada, asertiva, ¿no? Para conocer otros aspectos, ¿no? Pero les agradezco, ¿no? Por los agradecimientos y bueno, espero que ustedes, muchos creo que son de la universidad, estudiantes, así que les oriento a que sigan eh,
conociendo estos temas. Si tienen curiosidades, de repente pregunten a alguien que por esa experiencia, ¿no? Para que lo tomen como una balanza, ¿no? De lo que conocen y de lo que se tiene que hacer o adaptado a nuestra realidad, ¿no? Porque muchas veces por teoría nos llenamos de muchos conceptos, pero en la práctica chocamos, ¿no? Nos sorprendemos, ¿no? No podemos desarrollar. Si no hay más preguntas, a ver, si no hay más preguntas, yo les agradezco por su tiempo prestado y que tengan muy buen día, ¿no? Alejandro, ¿algo más que se tenga que realizar? Bien, muchas gracias, licenciado Rupay, por la conferencia que nos ha podido brindar el día de hoy y también a todos los asistentes conectados de manera virtual. Muchas gracias, expositor, y muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.